Voy a dar la introducción de este tema. Se resolverá un problema basado en la ley de enfriamiento de Newton, con el propósito de analizar el cambio de temperatura de un cuerpo al pasar de un ambiente a otro. Este fenómeno se describe mediante una ecuación diferencial de primer orden que establece que la velocidad de cambio de la temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del medio. El problema se resolverá por el método de separación de variable con el fin de obtener la función que relaciona la temperatura con el tiempo y comprender la aplicación práctica de las ecuaciones diferenciales en fenómenos físicos reales. Y el problema nos dice: un termómetro se lleva de una habitación hasta el ambiente exterior, donde la temperatura del aire es de 5 grados Fahrenheit. Después de un minuto el termómetro indica 55 grados y después de 5 minutos indica 30 grados Fahrenheit. ¿Cuál era la temperatura inicial de la habitación? Entonces, datos que nos da el problema son estos de aquí: la temperatura constante de 5 grados, la temperatura del primer minuto 55 grados Fahrenheit y la temperatura al minuto 5, que es de 30 grados. Y nos pregunta por la temperatura inicial. Entonces, lo primero que se hace para resolver este tipo de problemas se utiliza una ecuación diferencial de base, que es esta de aquí, en donde esta siempre se utiliza en la ley de enfriamiento de Newton. Después, lo que tenemos que hacer es separación de variables. Mandamos la temperatura menos temperatura constante al lado izquierdo y el diferencial de tiempo al lado derecho. Después aplicamos las integrales definidas desde temperatura inicial hasta temperatura final y resolvemos. Como esta es una integral de u sobre u, lo que es el resultado va a ser logaritmo natural de u. Entonces, en este caso u es temperatura menos temperatura constante. Entonces lo que se hace es poner el logaritmo natural de temperatura menos temperatura constante. Y en esta parte de acá se ponen los límites, esto de aquí. Y en la parte derecha sería la constante de proporción, que es esta de acá, y que multiplica el tiempo. Después aplicamos la integral definida y nos quedaría así. Y de este lado igual, en el que tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. Después aplicamos una propiedad de los logaritmos, que sería logaritmo natural de a sobre b. En este caso a es temperatura final menos temperatura constante y la b sería temperatura inicial menos temperatura constante. Después lo exponenciamos, ya que como tenemos un logaritmo, pues se eliminan ambos, pero del otro lado se agrega, entonces nos quedaría así. Después lo que se hace es despejar la temperatura final menos el tiempo menos la temperatura constante. Entonces mandamos la temperatura inicial menos la temperatura constante al lado derecho para tener una mayor comprensión y que no se nos dificulte tanto a la hora de simplificar. Después de esto despejamos la temperatura inicial final y nos quedaría así. Después agarramos la ecuación base, la que tenemos hace un momento, y la vamos a utilizar para poder sustituir la temperatura constante, que tenía un valor de 5 grados, como recordamos en la redacción del problema. Y despejamos mandamos el diferencial de tiempo al lado derecho y el t-5 al lado izquierdo para poder integrar de una mejor manera. Aplicamos las integrales a esta ecuación y esto sería una integral de u sobre u.
Entonces nos queda el logaritmo natural de t-5 y eso es igual a constante de proporción por el tiempo. Después nos quedaría así porque lo exponenciamos. Entonces aquí se quita el logaritmo natural con el Euler y acá se agrega Euler, entonces nos queda así. Después de esto despejamos la temperatura, mandamos el -5 al otro lado y el C se multiplica por el Euler, que es una propiedad de C, y nos quedaría así. Después, ya que tenemos esta ecuación, lo que hacemos es sustituir los valores de la temperatura final, que serían los que nos dio el problema, que son estos de aquí. Entonces los sustituimos en esta ecuación de aquí y nos quedaría 55 es igual a 5 más T por E elevado a la K por E. Entonces despejamos y sustituimos y nos quedaría así. Después hacemos lo mismo con el 30 grados Fahrenheit, lo sustituimos en la ecuación que tuvimos al principio después de integrar y nos quedaría así. Después, ya que tenemos estas dos ecuaciones, dividimos la primera sobre la segunda para poder simplificar y dividimos la C por E elevado a la K y el C en 5K. Entonces esto de aquí se elimina y esto es denominador también. Entonces nos quedaría un medio, que es de 25 sobre 50, es igual a Euler elevado a 4K. Entonces, como nos quedó aquí Euler, lo que hacemos es le ponemos su logaritmo natural para poder eliminarlo, pero de otro lado también se agrega, entonces nos quedaría así. Después despejamos para obtener la constante de proporción y esto de aquí lo sustituimos en la fórmula de acá arriba, esta de aquí, y se hace un proceso en el cual se obtiene esto de aquí. 50 es igual a C por un medio. Entonces después de esto lo que se hace es 50 es igual a 1 sobre 12 elevado a un cuarto por C. Después de esto obtenemos el valor de C. Esto lo utilizaremos un poquito más adelante para poder obtener la temperatura inicial, que es lo que se hace en este paso de aquí, en el que la temperatura inicial es igual a 5 más C por E elevado a K por T. Como el tiempo inicial es 0, se pone un 0 aquí y por eso nos quedaría la K multiplica el 0, esto nos da 0 y E a la 0 es igual a 1, porque es una propiedad de los exponentes, que algo elevado a la 0 es igual a 1. Entonces nos quedaría que todo esto es igual a 5 más C. Entonces recordamos que C es esto de aquí, 50 por 2 elevado a un cuarto. Entonces lo sustituimos y entonces temperatura inicial es igual a 5 más 50 por 12 elevado a un cuarto, y esto nos da como resultado 64.46 grados Fahrenheit. Entonces esa sería la temperatura inicial. En conclusión, el estudio de la ley de enfriamiento de Newton demuestra la gran utilidad de las ecuaciones diferenciales para moldear fenómenos físicos del mundo real. Gracias a ellas es posible describir, analizar y predecir procesos de cambio continuo, como la variación de la temperatura, el crecimiento poblacional o la descarga eléctrica. En particular, este modelo muestra cómo las matemáticas permiten comprender el comportamiento térmico de los cuerpos, ofreciendo así soluciones precisas y aplicables en diversas ramas de la ingeniería y las ciencias naturales.